Hoy vamos a compartir una enseñanza que para mí es vital. Yo pienso que es una enseñanza sencilla pero muy importante, sencilla pero profunda. Va a ser tal vez, voy a usar bastantes textos bíblicos porque así lo requiere la enseñanza. Para los que toman nota, entonces, la enseñanza de hoy. Apunte ahí en su libreta, para los que toman nota, bautizándolos en el nombre. Amén. Bautizándolos en el nombre. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 28, que ahí es donde aparece esa oración, esa frase que dice bautizándolos en el nombre y algunas cosas más que hoy vamos a entender. Así que yo le pido a usted que ponga mucha atención porque creo que hoy podríamos aprender algo muy importante y yo no sé si usted vaya a volver a escuchar esta enseñanza en otro momento, ya sea aquí o en otro lugar, por eso ponga mucha atención. Dice así en Mateo 28, 18 y vamos a leer hasta el 20. Dice así, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos han escuchado ese texto alguna vez en su vida? Por lo menos, levante su mano si usted ha escuchado por lo menos una vez este texto en su vida, ¿sí? Conocidísimo, muy usado, muy enseñado. Y de hecho, prácticamente lo conocemos como la gran... ¿Hay alguien acá que lea la Biblia? ¿Hay algún cristiano por acá? Esto que acabamos de leer se le conoce en el ambiente cristiano como la gran comisión. Yo sé que usted lo sabía, como la gran comisión, ¿verdad? Entonces, así se enseña, como la gran comisión. Pero hay aquí detalles y cosas importantes que se han pasado por alto y eso es lo que yo creo que Dios nos va a enseñar en esta tarde. Antes quisiera hacer un paréntesis. Yo no sé si ya pasaron los niños, los discípulos de Josué, que son los únicos que van a subir. Los niños que se reúnen con Josué, si hay alguno por ahí puede subir. Ok, este pasaje en el Evangelio de Mateo tiene otro paralelo que está en los otros evangelios, por lo menos en Marcos, y aunque no parezca, también está en Lucas. El único que no hace referencia, por lo menos así directa y específicamente en esto, es el Evangelio de San Juan. Sabemos que el Evangelio de San Juan es un evangelio un poco diferente a los otros. De hecho, fue escrito muchos años, diga conmigo, muchos años. El Evangelio de San Juan fue escrito muchos años más adelante, muchos años después de estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer el paralelo en Marcos capítulo 15, creo que es Marcos 16 más bien 15. Marcos 16, 15 dice así, acerca de esto mismo. Es el mismo momento y es la misma indicación que está dando Jesús. Es el mismo momento que están ministrando a él y le dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo. Se parece, ¿verdad? Se parece al anterior. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el anterior decía a todas las naciones. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Vamos a leer solo esos dos. ¿Cuál diferencia vemos acá? ¿Qué no mencionó aquí que mencionó en el anterior? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien así que animado? ¿Alguien que no tiene vergüenza? ¿Qué no mencionó aquí que mencionó en el anterior? Bueno, yo le voy a ayudar ya que usted está un poco tímido hoy. Entonces, acá dice, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el anterior decía que vayan y hagan discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá no menciona eso tan específico. Acá nada más dice Marcos, dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, primer error, si me permiten decirlo así, esto lo voy a decir yo y luego a usted y a los que me escuchan por la internet le tocará ir a escudriñar y hablar con el Espíritu Santo, que es el que inspiró las escrituras, a ver si yo tengo razón, si hay algo de cierto, si estoy diciendo la verdad, si hay verdad en lo que estoy diciendo. Ok, acá dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, cuando aquí dice, el que creyere y fuere bautizado, lo primero que nosotros decimos, de hecho es uno de los textos más usados para hablar del bautismo en agua. Entonces pensamos que hay que creer y luego ir a bautizarse. Por eso tengo acá este recipiente con agua, porque ahorita le voy a dar un ejemplo, una enseñanza objetiva para que entendamos más lo que tiene que ver con el bautismo en Cristo, el verdadero bautismo. Pero acá, ¿cómo lo hemos tomado? Lo hemos tomado muy religiosamente, tal vez de alguna manera, doctrinalmente, también de acuerdo a alguna doctrina que alguno de los reformadores que en algún momento así lo entendió y luego lo esparció así, y ahí nos quedamos nosotros. No hemos ido a escudriñar las escrituras, no hemos ni siquiera hablado con el que inspiró las escrituras para ver si así es o no es. Quiera Dios que hoy nos revele y que me ayude el Espíritu Santo para que hoy Él nos hable y nos abra los ojos. Entonces aquí decimos, ¿ves? Ahí dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces hay que creer y ser bautizado. Pero vea qué interesante lo que dice a continuación. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no agrega ya? ¿Por qué aparta un poquito acá la parte del bautismo en cuanto a la condenación? Porque todavía por ahí entonces nos la jugamos, ¿verdad? Porque puede ser que no me bautice, pero si creo no me condeno. O sea, no es que si no me bautizo no me condeno, es si no creo. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo, y aquí viene algo importante, ponga atención, de acuerdo a lo que aquí es creer, viene implícito el ser bautizado. Voy a decirlo tal vez un poquito diferente para darme a entender mejor. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si yo creo y experimento ese bautismo, valga la redundancia, voy a experimentar la salvación. Pero luego dice que mas el que no creyere será condenado. Porque si no creo, menos voy a ser bautizado. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de un bautismo físico, natural y externo. Está hablando de un bautismo espiritual. Y para yo experimentar ese bautismo espiritual, necesito creer. No puedo ser bautizado si no creo, de acuerdo al bautismo que aquí está hablando. Entonces, por eso dice, el que no creyere será condenado, porque si no creyó, menos que va a experimentar ese bautismo. Pero espérese, todavía falta otro texto que habla de esto, para ir entendiendo a qué nos quiere llevar Dios con respecto a bautizados en el nombre, o como dice el título, bautizándolos en el nombre, porque ya aquí se ha hablado un poquito de eso, pero puede ser que pastor, está bien, yo entiendo lo que usted me ha dicho, que no está hablando del bautismo en agua, que eso es una ceremonia, que es un rito, que lo practicaban los primeros judíos, que así lo obligaban para judaizar. Yo he entendido un poco lo que usted nos ha enseñado, pero todavía no entiendo eso de bautizándolos en el nombre. Bueno, eso es lo que hoy yo creo vamos a entender, pero vamos a Lucas, ahora sí. Vamos al tercer texto. En Lucas, igual al final, porque es el momento donde Jesús está ministrándolos a ellos antes de subir al cielo. Dice acá en Lucas capítulo 24, vamos a ver, Lucas 24, 44. Dice así,
Lucas 24, 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Diga conmigo, sobre vosotros. Ok, aquí viene lo bueno. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿De qué está hablando aquí? De lo mismo. Está hablando de ser bautizados. Van a predicar, van a enseñar, van a ser discípulos y los van a bautizar. Pero ¿qué es ese bautismo, Señor? Bueno, ese bautismo no nos habla más de otra cosa que viene el Espíritu Santo sobre nosotros y nos va a investir. Vamos a ser investidos de poder de lo alto. Vuelvo a leer el 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Voy ahora sí a decirles qué significa bautismo, para ya ir entrando en materia. Bautizar significa sumergir. Solo eso nada más. Bautizar viene del griego baptizo, que significa sumergir, quedar cubierto totalmente, nada más. Eso significa bautizar, sumergir, pero no significa sumergir y sacar, que son algunos bautismos que hemos visto, ¿verdad? Que lo sumergen y lo sacan. De hecho, el bautismo de Cristo tiene que ver con muerte. Por eso es sumergir, ahí se queda, ahí se muere, es mío, ya no sale más de ahí. Y para eso voy a ver qué dice acá, algo que traía para hacer una dinámica. Usted ve este frasco de agua que tengo acá en mi mesa. Ok, imagínese que esto es Cristo, o que esto es el Espíritu Santo, como usted quiera decir o usted lo quiera ver, porque es lo mismo. Porque Jesús vino, hizo su obra natural, física y externa, y les dijo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Y sabe de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo. Era el mismo en espíritu que iba a venir. Porque una pregunta, ¿dónde está Cristo ahorita? En mi corazón. Entonces quiere decir que volvió, ¿verdad? No nos mintió. No los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Pero estaba hablando del Espíritu Santo. Y entonces Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Ok, entonces digamos que este es Cristo o es el Espíritu Santo. Por cierto, ¿a cuánto le gustaría ser bautizados en Cristo? 1, 2, 3, 4, 5. Los agarré distraídos. Seguro estaba pensando en la tamaleada anoche o en el pavo, no sé. O se está sobando todavía de la comilona. Lo agarré distraído. ¿A cuánto le gustaría ser bautizados en Cristo? Que por cierto dice Pablo, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, o sea, investidos, o sea, cubiertos. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿O cuántos quieren ser bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Es lo mismo, el bautismo en Cristo, el bautismo en el Espíritu Santo, porque el mismo Jesús dijo, porque Juan ciertamente los bautizó en agua. Esto es agua, pero es para figurar nada más, hacer el ejemplo. Jesús dijo, porque Juan ciertamente los bautizó en agua. Aquí mismo, este pasaje que estamos leyendo de Lucas 24 es el mismo de Hechos capítulo 1. Es el mismo momento.
El último capítulo de Lucas es el mismo momento de Hechos capítulo 1. Usted lo puede comparar, vaya a escudriñe las escrituras. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque Juan ciertamente los bautizó en agua, dice, pero ustedes serán bautizados dentro de no muchos días con poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Y entonces estaba hablando de ese bautismo. El mismo Juan lo dijo, él no lo escondió. Yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y él limpiará su era, quemará la paja. Ese es el bautismo de Cristo, esa es la obra de Cristo. Y entonces estaba hablando de que yo lo trajera a usted y le dijera, venga mi hermano, lo voy a bautizar. Venga, entonces, ¿cree en el Señor Jesucristo? Sí creo. Perfecto, venga, entonces yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y lo saco. Ya está bautizado. No, mi hermano. Eso es como cuando nosotros nos casamos aquí. Yo me caso con mi esposa y le digo al pastor, sí acepto, y ella dice, sí acepto, listo, sí estamos casados, pero apenas empieza la cosa, ¿verdad? Apenas, espérese para que vea. Espérese, unos días de luna de miel, unos tiempos bien bonitos, pero luego voy a empezar a ser bautizado en el matrimonio, ¿verdad? A ver cómo es la cosa. Amén. ¿Cuántos casados hay acá? Digan amén los que saben que todavía estamos siendo casados, ¿verdad? Todavía estamos, ok, siendo sumergidos, siendo bautizados. Estamos viendo lo que es de verdad un matrimonio, ¿verdad? Ok, aceptar a mi pareja, perdonar a mi pareja, amar a mi pareja, etcétera. Y ella tiene que hacer lo mismo. Ok, entonces voy al punto, ahora sí. Bautizar significa sumergir. Imagínese que usted es este. Ok, este es usted. Y entonces usted tiene que ser bautizado, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces lo sumergimos en Cristo, en el Espíritu. Y ahí lo vamos a dejar. Usted lo va a ver aquí todo el rato. Y así tiene que quedar usted en Cristo. Así tiene que estar sumergido y no salirse más. Lo que pasa es que nosotros hemos visto el bautismo como me mete y me saca. Por eso algunos vienen y se van de la iglesia. Entran y salen. Se arrepienten y vuelven otra vez a lo mismo. Vuelven otra vez a reconocerlo y se van y se apartan. Están en eso porque piensan que el bautismo es mete y saca, entra y sale. No. El bautismo es sumergir. Punto, ahí se acabó. Eso es ser bautizado. Pero vamos a entrar un poquito acá en materia, porque yo quiero que volvamos a Mateo 28, 19. Vamos a ver. Volvamos a Mateo 28, 19, porque ahí todavía hay cosas importantes que no hemos visto, que necesitamos entender hoy. Dice Mateo, solo el 19 dice así. Vamos a ver. Ok, vamos a leerlo todos juntos, ¿le parece? Para entender algo importante. Entonces, al contar 3, leemos todos el versículo 19. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Amén. Apuesto que por lo menos la mitad lo leyó mal. Seguro, pastor, ¿cómo sabe? ¿Cómo captó? No, yo en el espíritu lo siento. Que por lo menos la mitad lo leyó mal. ¿Quiere darse cuenta? Volvámoslo a leer para que vea y yo le voy a ayudar para que vea que usted estaba leyendo mal. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Estaba en lo cierto yo o no? ¿Sí? Levante la mano el que lo había leído mal, así honestamente, dice.
Pastor, yo lo leí como lo lee todo el mundo siempre. ¿Verdad que todo el mundo lo lee mal? ¿Verdad que todo el mundo lo dice mal? ¿Verdad que todo el mundo dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Y ahí dice así. No. O todavía hay alguno que no ha entendido. Ahí dice bautizándolos en el nombre del Padre, coma. ¿Qué hay que hacer en una coma? Hay que hacer una pausa. ¿Por qué va tan rápido entonces usted? Entonces, pero decimos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Es más, ni leyó como dice, ni leyó bien. Porque en una coma se hace una pausa por lo menos de tomar aire, mínimo por lo menos, ¿verdad? Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están entendiendo algo hasta el momento? ¿Sí? ¿Están entendiendo que llevamos años de leer mal un versículo nada más? Mejor ni le menciono otros. Pero este tan importante, tan doctrinal, lo hemos hecho doctrinal. Y lo estábamos leyendo mal. O sea, desde el principio empezamos mal. Ahora, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, bastante. Porque aquí yo le hice esta pregunta a un pastor en mis inicios, no a mi pastor, a otro pastor. Le hice una pregunta en mis inicios de discipulado. Uno que vino a dar una escuela aquí, que no voy a decir el nombre, ya no está aquí, anda en su vergel. Entonces yo hermano, pero porque ahí ha visto ahí la gramática que tiene ese versículo, ¿por qué así ese asunto? ¿Verdad? Porque yo había notado la coma y había notado la I, porque normalmente no hay una I, ¿verdad? Cuando hay una secuencia de cosas no hay tantas I, solo al final hay una I, ¿cierto? Mi hermano, usted me está entendiendo, usted me está entendiendo. Pero ahí hay dos I, ¿cierto? ¿Por qué? Y también dos comas. ¿Por qué? Son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué nosotros nos quedamos con lo que nos dicen y no escudriñamos las escrituras como dijo Cristo? Y yo le pregunté a este hermano, ¿por qué ese asunto gramatical? Dice, bueno, yo de gramática no sé nada, pero sigamos, dice. Entonces no me contestó y no me dijo nada. Y lo peor no es que no me haya contestado. Lo peor es que él no se fue a escudriñar. Lo peor es que él no se fue a investigar, a leer la Biblia y a decirle, Espíritu Santo, ¿por qué aquí dice eso? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender? Y máxime que tengo que ir a enseñar también. Entonces, nosotros vea lo que vamos a hablar por lo menos de la coma. De la coma. Ahí hay una coma y nosotros nos han enseñado solo esto. Vea lo que yo encontré en el diccionario de la lengua española. Ese es el significado de coma: signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? Eso fue ¿cierto o no? Que es lo único que nos enseñaron en la escuela, en español, de la coma. Solo haga una pausa. Y solo ahí nos dejaron que en la coma hay que hacer una pausa. Está bien, pero eso es solo una de las razones, de las decenas. Yo me quedé sorprendido de las decenas de razones, de características de la coma. Y entonces solo le voy a decir, no sé, un par más. Por ejemplo, del significado de la coma dice, para separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado. Bueno, ahí me dice para separar. Ya ahí me dijo algo, para separar elementos. Pero vea esto, qué curioso. Le voy a decir otra razón de la existencia de la coma. Dice así: se separan por comas las oraciones yuxtapuestas de sentido distributivo. Y usted dice, pastor, ¿por qué no se espera para el 2023 para empezar a hablar raro? Y usted sabe qué quiere decir eso que acabo de decir.
¿Verdad que no? Entonces, eso es lo que usted sabe de la coma. O sea, nada. Eso es lo que sabemos de la coma. Pero las vemos y ya nada más hacemos la pausa y seguimos. Entonces, otra explicación de la coma, ya se la voy a repetir para que no se vaya tan picado para la casa. Dice, se separan por coma las oraciones yuxtapuestas de sentido distributivo. Ok, pero vea otra. Dos más. Se escribe coma delante de estas conjunciones cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior y no con el último de sus miembros coordinados. Ah, pastor, ya párela, dice usted. Hoy estamos como en una clase de español, ¿verdad? Usted dice, pastor, ¿vino a predicarnos o a darnos español? Porque yo en español, dice usted, quedé, como dijo la hermana, frito. Entonces, pastor, por favor, ¿me está hablando en hebreo o en arameo? Bueno, ya no le voy a decir, le voy a decir la última. Cuando se enlazan miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, si el último de ellos es semánticamente heterogéneo con respecto a los anteriores. ¿Qué le parece, Richard? No sabemos nada de la coma, ¿verdad? Y dice, wow. Bueno, entonces tenemos que escudriñar las escrituras. Por lo menos, lo que yo quiero dejar en claro es que hay muchas cosas que deberíamos de saber, o por lo menos pedirle al Espíritu Santo. Yo no le estoy pidiendo a usted que vaya a hacerse un experto en español. Estas son solo 5, le di solo 5 significados de la coma. Mi hermano, hay decenas, muchas, y nosotros no tomamos en cuenta el uso de una coma. Por ejemplo, hay una secta que con solo cambiarle una coma le cambió el sentido a la oración. Aquí en la Biblia, estoy hablando de la Biblia. De hecho, aquí decía, entre toda la explicación de la coma, que eran páginas, decía que puede cambiar el uso de un adverbio y lo convierte en otro elemento gramatical. Lo que antes era adverbio deja de ser adverbio de acuerdo a la posición donde esté la coma. Wow, o sea, podemos desarmar un texto si yo uso o no uso, si corro una coma y la pongo en el lugar que no va. Vuelvo a repetir, hay una secta que al correr una coma, porque ellos hicieron su propia Biblia, y al correr esta coma, entonces ya ahora sí pueden fundamentar una creencia que ellos tienen doctrinalmente. En aquel texto donde Jesús le dice al malhechor que está colgado en la cruz, le dice acá, según la Reina Valera 1960, que es una de las traducciones más antiguas, que por eso para mí deberíamos de nosotros ser un poquito más apegados. No digo idolatrar, no digo cerrarnos solo en esa, porque Jesús dijo escudriñar las escrituras, pero si es de las más antiguas. De hecho, hay una Reina Valera versión antigua también. Entonces son de las primeras traducciones la Reina Valera. Entonces podríamos de tomarla un poquito en serio. Pero han venido nuevas traducciones desde el año 1990 en adelante, que esto se ha hecho una fiesta de versiones y traducciones que creo yo que han desvirtuado los textos. Y esta secta que le digo, con respecto a este pasaje donde está el malhechor colgado en la cruz junto a Cristo, cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí, porque primero reprende al otro. Yo les hablé un día de esto, de esa figura. Y entonces le dice al otro malcriado, que le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y entonces le dice el ladrón, que sí reconoce, que sí se humilla, que sí quiere creer en Cristo y ser bautizado, le dice, usted cállese, no tienes temor de Dios aún estando en esta posición. Nosotros padecemos justamente por lo que hicimos, pero él es inocente. Él vio que él era el Cordero de Dios, que estaba quitando el pecado del mundo, era el Cordero inocente, y se vuelve a Jesús y le dice, Señor. Ya ahí eso era algo, una bomba. Le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sabía quién estaba ahí y lo reconoció y le pidió misericordia y perdón. Entonces Jesús le dice,
verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hoy iban a morir los dos, ¿cierto o no? Ese mismo día, por eso Jesús le dice, verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esta secta corrió la coma y puso en su Biblia que ellos hicieron, verdaderamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y ya le cambió totalmente el sentido al texto. Pero lo que tienen que saber, usted, yo, cualquier secta, cualquier denominación, cualquier pastor, cualquier profeta, cualquier apóstol, y aún así un ángel, dijo Pablo, que enseñe otro evangelio sea anatema, dice, y que venga a querer mover palabras, mover comas, mover sentido, lo que el Señor quiso decir en las escrituras, sea anatema. O sea, tenga cuidado, mi hermano, porque podríamos estarnos condenando nosotros mismos por querer torcer un texto a mi conveniencia, a mi interpretación y a mi manera. No es mi interpretación lo que vale aquí, es la interpretación de Dios, es la revelación de Dios, es el mensaje que Él quiere darme a mí. Eso es lo que vale. Por eso yo tengo que, puedo venir acá a escuchar un sermón, puedo venir acá a escuchar una enseñanza, pero tengo que ir a escudriñar las escrituras y luego hablar con el que inspiró las escrituras, a ver qué es lo que Él me quiere decir, cuál es la palabra para mí. Entonces, mis amados, vea, con solo leer bien de lo que podemos darnos cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? Bautizándolos en el nombre. Entonces, lo que aquí está diciendo Cristo es que hagamos discípulos, o por lo menos se lo dijo a los apóstoles, a los 12, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos. Ve, ahí está, todavía no se ha salido, está bautizado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero donde hay que ser bautizado es en el nombre, porque ahí en ninguna parte yo veo que diga agua. O sí, me brinqué alguna palabra yo. Ahí en ninguna parte dice agua, ahí dice bautizándolos en el nombre, porque pudo haber dicho bautizándolos en agua, bautizándolos en aceite. Dice bautizándolos en el nombre. ¿Y qué es eso, pastor, del nombre? Bueno, para entender un poquito y que quizás Dios nos pueda revelar lo que verdaderamente significa el bautismo de Cristo, podríamos ir un poquito a qué es eso del nombre, qué significa ser bautizado en el nombre, qué tiene que ver el nombre, a qué se refiere Dios con eso. Bueno, no voy a leerlo porque traigo bastantes textos que vamos a leer a continuación, entonces esta parte se la voy a decir de memoria. Si usted va a la Biblia, a Génesis capítulo 11, recordará que ahí se habla de la Torre de Babel. ¿Cuántos han oído hablar de la Torre de Babel? ¿Todavía están aquí conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos han oído hablar de la Torre de Babel? ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Dice que Dios dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua y hablan unas mismas palabras. Entonces estos van a lograr lo que se han propuesto. Entonces dice, mejor hagamos algo. Dice, descenderé y confundiré su lengua. Ok, porque tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, ya ahí podemos entender la importancia que tiene que ver para Dios la lengua, las palabras. Es que nosotros no conocemos mucho o no entendemos, mucho del significado que Dios le da a cada palabra. Cada palabra en las escrituras puesta por Dios, dada por el Espíritu Santo, tiene un significado poderoso, sobrenatural, eterno. Ok, por eso es que no hay que cambiarlos. Entonces, en Génesis capítulo 11, resulta que la tierra se había corrompido, ¿verdad? Y estaban construyendo esta torre. Dios tuvo que entonces confundir su lengua, pero al principio no fue así. Al principio, ¿quiénes fueron los primeros hombres en la tierra? Adán y Eva. ¿Y qué creen ustedes? Que ellos hablaban también una misma lengua, pero ¿cuál lengua? La lengua de Dios, la lengua celestial, la lengua espiritual, ¿cierto? Porque estaban en el Edén
Y dice que la voz de Jehová se paseaba en el huerto. Entonces ellos vivían de eso, vivían de la presencia de Dios, vivían de la palabra de Dios. Tal es el punto que, por ejemplo, ¿cómo les enseñó Dios a ellos? Les enseñó tanto la importancia que tenía que ver esto, que cuando Caín mató a su hermano Abel, y obviamente ya Abel muerto y Caín expulsado, dice que tuvieron un tercer hijo llamado Set. Y entonces dice que cuando tuvo el tercer hijo, Eva le puso Set. Dice, he aquí que su nombre será Set, porque Dios me ha sustituido a Abel, que fue muerto por Caín. Entonces quiere decir que Set significa sustituto o sustitución. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el nombre tiene mucha importancia para Dios, para su pueblo, para sus hijos, para su obra. Y eso fue lo que ellos entendieron. Tal es así que cuando luego Set tuvo hijos y los hijos tuvieron hijos y los hijos de los hijos más hijos, llegó un momento también donde dice la Biblia que uno de esas descendencias llamado Lamec tuvo un hijo y le llamó Noé. ¿Y por qué le llamó Noé? Dice, porque quizás este venga a consolarnos a causa de la maldición de la tierra. Entonces Noé significa como algo así como consuelo, como alivio, significa Noé. Y si nosotros vamos y ponemos atención a cada uno de los nombres que el pueblo de Dios, por lo menos los siervos de Dios, nombres que usaban, lo hacían con un significado. O sea, no era como usted que nada más le puso a su hijo Magiver. Usted se ríe, pero en Pavas había un niño, dice la señora un día, Magiver. Le puso Magiver al chiquito. Seguro el hombre era muy diestro con las herramientas, ¿verdad? Chiquito. O otro, un jugador de otro país de Centroamérica se llamaba Nimrod. ¿Por qué le habrá puesto Nimrod? Yo no sé si a alguien le han puesto Judas. ¿Hay algún Judas aquí? Pero, ok, no quiero entrar en detalles, pero ¿por qué le puso usted esos nombres a sus hijos? O por lo menos, ¿sabe lo que significa el nombre de su hijo? Se ha puesto atención, ha investigado y cuidado y no le puso un nombre raro, ¿verdad? O negativo. O sea, ni en eso hemos tenido cuidado. Ahora, para nosotros, eso es lo que quiero que entendamos. Para nosotros no tiene mucho sentido o un sentido tan importante los nombres, ¿cierto? No, yo le puse José porque así se llamaba mi papá, José. Entonces le puse José y el nombre de mi esposo. Entonces, José Andrés, José Rafael. Entonces así le puso y puro sentimentalismo. Nosotros ponemos los nombres en base a los sentimientos, ¿cierto? ¿Verdad? Y mi papá, mi suegro, algunos se pelean en la pareja y dicen, no, es que si es chiquito, bueno, yo cojo si es varón, los cojo yo. Usted escoge si es niña, está bien, pero ¿está pensando bien el nombre de sus hijos? Bueno, por lo menos para los que están por tener hijos, piense bien el nombre que le va a poner a sus hijos. Por lo menos sepa si no tiene un significado negativo, ¿verdad? Para nosotros no tiene mucha importancia los nombres, pero para Dios sí. Para Dios y su pueblo sí tiene mucha importancia el nombre. Recuerda cuando iban a un lugar y ¿qué hacían con ese lugar cuando había pasado algo sobrenatural, algo poderoso? ¿Qué hacían ahí? Y le puso por nombre, le puso por nombre Belén, o no sé, Jiré. Y dice, le puso por nombre Betel, aunque Luz era antes su nombre, dice. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros cuando le ponemos un nombre a algo? Cuando le ponemos un nombre a algo, decimos que nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos cuando le pusimos el nombre a algo? ¿Lo? ¿Fuerte? ¿No lo escucho? Lo bautizamos, ¿cierto? ¿Ve?
¿Lo metió en agua? No. Quiere decir que el bautismo no tiene que ver nada con agua. Tiene que ver más con un nombre. ¿Alguien me está entendiendo algo? ¿O los tengo enredados? ¿Ve? Entonces, el bautismo tiene más que ver con un nombre que con agua. Y dice, yo así lo bauticé, así, yo lo bautizó así, porque le puso un nombre. Y eso era lo que hacían precisamente los hombres de Dios, porque ellos entendían la importancia de un nombre. Ok, entonces les dije que al principio tenían una lengua, unas palabras dadas por Dios. Ahora, ¿por qué para Dios y para Israel es tan importante el nombre? Porque el nombre tiene que ver con naturaleza, con esencia, con sustancia. Por si quiere anotar esto, para los que toman nota. El nombre para Dios y para Israel tiene que ver con naturaleza, esencia, sustancia. ¿Por qué usted bautizó eso así? ¿O por qué ellos bautizaron ese lugar así? Porque algo experimentaron. Si experimentaron, fue una revelación, una iluminación, entonces seguro dice, yo lo bautizo con el nombre de luz, porque aquí vi la luz de Dios. Como dijo aquel, ¿verdad? Que le llamó a ese lugar, ¿cómo fue que le llamó Jacob? Betel fue que le llamó, dice, porque aquí está Dios. Porque aquí está Dios, dice. Y así le ponía un nombre, y ahorita vamos a ver un ejemplo, porque algo sucedió ahí. O sea, experimentó algo, vio algo. Entonces se manifestó la naturaleza de algo, la esencia de algo. Algo experimentó. Entonces el bautismo tiene que ver precisamente con algo que se experimenta, algo que se ve, la naturaleza de algo, la sustancia de algo. No algo que me contaron, no es algo que yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo experimenté. Con eso tiene que ver el nombre. Entonces, al principio todo venía bien. Desde Adán y Eva, luego le pusieron el nombre a Noé. Si vamos con el tema de Abraham también, que precisamente luego de la lengua, hay tres cosas para los que toman nota. Hay tres cosas que tienen que ver con el bautismo en el nombre. Y por eso lo estamos viendo desde el Génesis. Tres cosas que podría haber, que podría decir yo, ¿verdad? Esto lo digo yo y espero que el Señor lo confirme y me respalde. Primero con la lengua, luego con el llamado y luego con la ley. Así empieza todo este asunto del bautismo en el nombre. Primero con la lengua, lo vimos allá en Génesis, luego hay un cambio en el capítulo 11 de Génesis, pero ya viene el llamado de Abraham y Dios lo que hace es como encaminar las cosas, lo que se había torcido, lo que se había destruido, lo que se había, si se pudiera decir de alguna manera, desarmado. Mi plan, mi propósito con lo que inicié se desarmó hasta llegar a Génesis 11. Entonces dice el Señor, no, aquí esto está desordenado, confundió las lenguas. Y ahora sí, en el capítulo 12 de Génesis llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, vete de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te diré, porque de ti haré una nación grande, multiplicaré tu descendencia, te daré esta tierra y haré pacto contigo. Y entonces viene el llamado de Abraham. Pero luego Abraham tiene a Isaac, a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y esos 12 hijos tienen hijos. Y luego de pronto aparecen en Egipto como esclavos y Dios levanta a Moisés. Y a través de Moisés les da la ley. ¿Y qué quiere hacer con la ley? Precisamente venir y confirmar, afirmar, enseñar y mostrar todo lo que tiene que ver con él y su naturaleza. Entonces, podría decirlo así, que a partir de Abraham viene la revelación o la experiencia, subraye eso, experiencia. A partir de Abraham, cuando Dios llama a Abraham para levantar su pueblo, ¿por qué cree que Dios, habiendo tanta gente, escoge a un hombre
para de ahí levantar una nación, para volver a establecer allí su nombre, su naturaleza, para revelarse a ellos, para que lo experimenten, para que lo conozcan, y entonces ellos conozcan otra vez una sola lengua y unas mismas palabras, que es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos también. Entonces, yo diría que a partir de acá de Abraham viene la revelación o la experiencia entre Dios y su pueblo, entre su pueblo y Dios, porque eso es lo que Él quiere. Él no quiere que usted obedezca ritos, ceremonias. Él no quiere que usted cumpla con un proceso, con un discipulado, con una membresía. Él no quiere que usted vaya y cumpla, vaya, bautícese, porque si no se bautiza en agua, no puede tomar la cena del Señor. Y si no toma la cena del Señor, se condena, pero no puede tomar la cena del Señor porque no está bautizado. Entonces, dígame, ¿qué hago? Bueno, lo estoy enredando todo. Mejor crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero si nosotros empezamos a poner ritos, ceremonias, requisitos, venga mi hermano, sí, está bien, venga, inscríbase aquí para que sea miembro, y a los 2 años ya es un miembro activo, pero primero haga esto y pase este proceso y haga esto, y entonces estamos haciendo discípulos nuestros, ¿cierto? Estamos haciendo nuestros discípulos, no discípulos de Cristo, porque los discípulos de Cristo se hace bautizándolos en el nombre. Entonces yo digo que a partir de Abraham empieza esa revelación, esa experiencia entre Dios y su pueblo. Y lo primero que Dios revela a Abraham es su naturaleza, su esencia, su sustancia, lo que Él es. Y eso lo vamos a ver a través de estos versículos. Vaya conmigo a Génesis 14. Vamos a ver unos ejemplos de cómo es que Dios se revela primero a Abraham. Pero si usted se pone así un poquito si usted se conecta, si usted de verdad quiere algo con Dios, si usted está en busca del reino de Dios y su justicia, es probablemente que se le revele a usted también así. Vamos al Génesis capítulo 14 para que usted vea cómo empieza Dios a revelarse a Abraham. Génesis 14 en el verso 18 y vamos a leer hasta el 24. Dice así Génesis 14, 18. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea. Voy a devolverme al 18. Vamos otra vez al 18. Y note aquí una palabra que se repite mucho, un calificativo. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios ¿qué? Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, le dijo este otro rey. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. O sea, hoy se me reveló el Dios Altísimo, y Él es el que me dio la victoria, Él es el que me dio todo, Él es el que me provee, Él es el que me cuida, Él es el que me da todo, no usted. Yo todo lo he recibido de Dios, por eso no voy a recibir nada de usted, para que después usted no diga que usted me enriqueció. Yo creo en Dios. ¿Cuál Dios? El Dios Altísimo, el que se me reveló allá a través de Melquisedec. Excepto, dice, solamente lo que comieron los jóvenes recibió el de este rey, y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces Abraham tuvo una revelación de Dios ahí en el encuentro después de venir de la batalla. Y entonces acá en el hebreo se conoce, o la traducción del Dios Altísimo es como el Elyon. Se escribe Elión con Y,
Elión. Elión con Y. El Elyon, que significa Dios Altísimo. Pero vaya conmigo a Génesis 17, avancemos. Porque primero lo hace con Abraham. ¿Por qué con Abraham? Porque con Abraham es con el que va a empezar a su pueblo. Va a empezar una nación, va a levantar una nación de Abraham. De ti levantaré una descendencia, una nación grande. Y te daré esta tierra a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces él necesita revelarse a Abraham, que Abraham lo conozca. Él necesita bautizar a Abraham, que Abraham experimente. Y en este caso se le revela como el Dios Altísimo. Vea lo que dice Génesis 17:1. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. A la mayoría solo les gusta el versículo 2. Solo ese se graban, solo ese cantan y recitan: y pondré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera, haré pacto contigo. No, pero ahí dice primero que tiene que conocer al Dios Todopoderoso, y también dice: anda delante de mí y sé perfecto, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Acá en hebreo, esta traducción del Dios Todopoderoso es el Shaddai. Significa todopoderoso, el suficiente. Y entonces viene y se le revela a Abraham y le dice: yo soy, dice, el Dios Todopoderoso. Y Abraham, ahí sigue hablando de cuál pacto, de cómo tiene que andar, qué es lo que él quiere, qué es lo que no quiere. Y entonces Abraham vuelve a tener otra experiencia con Dios, pero ahora ya no como el Dios Altísimo, ahora como el Dios Todopoderoso. Pero todavía sigue Dios revelándosele en el 21. Vaya conmigo al 21. Dice Génesis 21, 22, dice así, porque Dios se le está revelando a Abraham. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo. Aquí vamos a leer varios porque hay algo poderoso. Versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: ojo lo que le dice este hombre a Abraham. Dice: habló a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿A cuánto le gustaría eso? Dígame. No. O sea, yo sí quiero, usted no quiere. Voy a decírselo a ver si no lo escuchó. Dice, le dijo, este hombre ve a Abraham cuando llega a su pueblo, pasan unas semanas y él lo está viendo, y él se dio cuenta de algo y le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Qué le parece? ¿A cuánto le gusta? Dios está contigo en todo lo que haces. Y sigue diciendo: ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo. Ya más bien ahora tiene temor de Abraham. No faltarás a mí ni a mi hijo, dice, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: está bien, yo juraré. 25. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dijo a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Versículo 30. Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Pausa. ¿Qué hizo Abraham con ese lugar? Le dio un nombre, o sea, lo bautizó. ¿Ves? Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí ¿qué? El nombre de Jehová Dios eterno.
Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Después de todo esto, lo que experimentó ahí con este rey Abimelech, después de todo lo que sucedió, después de lo que dijo él, después de lo que hicieron, él algo experimentó, tuvo una experiencia con el Dios eterno. ¿Sabe cómo se traduce esto en hebreo? El Olam, así como lo oye, Olam, O-L-A-M, porque dice, Dios está conmigo en todo lo que hago. ¿Qué le parece? Dios es eterno, Dios está aquí conmigo, Dios está allá, Dios está pendiente de mí, Dios me ha bendecido. Vea, ahora hasta este hombre me tiene temor. No, ¿quién soy yo? No, es Dios el que está conmigo. Y tuvo una experiencia con el Dios eterno. Pero sigo leyendo más en Génesis 22. Siga una página más. Génesis 22, 7 y 8 dice así. Dice, versículo 7 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, ojo aquí, 8, versículo 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Va la leña, el fuego, el cuchillo, Isaac, va Abraham. Entonces Isaac y le dice, hijo mío, vamos a ir a ofrecerle un sacrificio a Dios allá en el monte Moriah. Y Isaac, ajá, qué lindo, vamos a ir a adorar a Dios, sí. Y se quedaba Isaac así viendo, vamos a ir a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y él va así, pero viendo y dice, Padre mío, veo todo, la leña, el fuego, el cuchillo, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Y entonces Abraham eso le clava como el mismo cuchillo que andaba en el pecho. Pero como él era un hombre de fe, estaba conociendo a Dios, estaba experimentando a Dios, no le puedo decir que él es el holocausto. Y dice, hijo mío, él se proveerá de un holocausto. Y entonces brincamos al versículo 13. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, imagínese, rápido, veloz, dice, ay, ya no tengo que matar a mi hijo. Estaba dispuesto porque Dios se lo había pedido y él estaba experimentando a Dios y sabía que a Dios nada se le puede negar, nada se le puede contradecir, que Dios todo lo que hace es de acuerdo a su voluntad y es bueno en gran manera, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque me esté pidiendo algo que diga, pero ¿cómo? Y me dijo que iba a salir una generación grande, pero no, eso a mí no me toca cuestionar a Dios, a mí me toca obedecer, alabar y adorar a Dios. Entonces voy con todo y yo sé que algo va a pasar, yo no sé, pero algo va a pasar. Y de pronto está dispuesto a hacer el holocausto, pero el Señor seguro le silba y le dice que vuelva a ver para atrás y ve un carnero ahí atravesado en un zarzal. Y entonces dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y dice el 14, y llamó a Abraham, o sea, bautizó ese lugar porque le puso un nombre. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. ¿Y sabe cómo se traduce en hebreo proveerá o Jehová proveerá? Se traduce Jehová Jireh. Jehová Jireh. Ese es otro nombre. ¿Alguien ha oído hablar de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento? Pero usted cree que eso era pura fábula y fantasía. Que Dios de pronto decía, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová El Shaddai, yo soy el Olam, yo soy el Elion. Y entonces, y que era pura fábula, pura fantasía. No, es que era que Dios se le revelaba de acuerdo a su esencia y naturaleza al hombre de Dios, al siervo, a su hijo, al que lo buscaba de todo corazón, al que lo obedecía, al que iba caminando con él.
y era perfecto, Dios se le revelaba. Y entonces iba experimentando a Dios en cada área de su vida. Aquí en lo material, en la provisión, Jehová proveerá. Yo sé que Él proveerá. No entiendo nada, pero Él proveerá. Y entonces era un hombre de fe, porque en el Evangelio dice, se vive por fe y para fe, dice Pablo. Y estaba experimentando a Abraham. Entonces, ¿qué cree usted que él le iba a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos? ¿Qué cree usted que le enseñó? Y ahí mismo lo experimentó Isaac. ¿Qué cree usted que Abraham le enseñó a Isaac? Dios es nuestro proveedor. Dios es el Dios eterno, a Él le debemos todo. Él es el Olam, Él es el Lion, Él es el eterno, Él es el altísimo. A Él hay que adorarle, hay que servirle. Yo sé porque sé. Él es el Shaddai, Él es el todopoderoso. Yo lo sé, hijo mío. Y entonces Isaac también iba siendo bautizado en esa naturaleza, en esa experiencia con Dios. Y luego Isaac viene y le enseña a Jacob y a Esaú lo mismo. Porque dice en Hebreos capítulo 11 que Abraham andaba y vivía en tiendas con Isaac y con Jacob. O sea que Jacob y Esaú conocieron también a Abraham, experimentaron todo eso, y Abraham les enseñó quién era Dios, porque lo experimentaba. No tenían una Biblia, no tenían un libro, no tenían un manual de doctrina. Ellos experimentaban a Dios. Hasta el mismo Jacob dijo: he visto a Dios cara a cara. Jacob experimentó a Dios también. ¿Y qué cree que le enseñó Jacob a sus hijos? A sus 12 hijos. Que por cierto, cuando iba a morir los mandó a llamar, y a uno por uno puso la mano en su cabeza y los bendijo y le dijo: vea, tú serás grande delante de todos los hombres, a ti te irá bien. Óigame, usted va, se te abrirán puertas, tú recibirás el rocío del cielo, la grosura del campo, de la tierra, todo te irá bien, le decía a sus hijos. ¿Por qué cree que Jacob les decía estas palabras a sus hijos? Porque él conocía a Dios, porque él lo había experimentado. Pero no porque había ido al río y lo habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino porque él había sido bautizado en el nombre, en este caso podríamos decir, del Padre. ¿Alguien está entendiendo algo? Por eso Dios le dice a Moisés, ya han avanzado las generaciones, y aparece Moisés, Dios le da la ley a Moisés y le dice: pero espérate. Le dice en Deuteronomio 6:6, por si lo quiere anotar, nada más no lo vamos a leer. Le dice en Deuteronomio 6:6, dice: cuida de cumplir todas las palabras conforme a la ley que está escrita, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las puertas, en las paredes, en los dinteles. Las tendrás delante de ti, en tu frente, en tu mano, en todo lugar, en la salida, en la entrada, en el día, en la noche, en todo momento estarán delante de ti estas palabras de la ley. Y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás. También le dijo lo mismo a Josué, cuando ahora Josué era el líder. Le dijo a Josué: listo, ¿va a tomar las riendas Josué? Sí, Señor. Bueno, nada más te pido una cosa. Mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. Ahí en Josué 1, del 7 al 8 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, dice. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme en él está escrito. Dice: y meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien y seas prosperado en todos tus caminos. ¿Cuántos quieren que le pase como a Josué? ¿Sí quiere que le pase como a Josué? Entonces tiene que hacer lo que tuvo que hacer Josué. ¿Qué tenía que hacer Josué? Sino que meditarás en él. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda, sino que en él meditarás de día y de noche. De día y de noche, para que todo te salga bien y seas prosperado en todos tus caminos. Entonces, ¿qué quiero decirle? A Moisés le dice:
las repetirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Estarán en las puertas, en los dinteles, en tus frontales. A Moisés le dijo esto, a Josué le dijo: no se apartará ni a la derecha ni a la izquierda, sino que meditarás de día y de noche, de día y de noche. La repetirás de día y noche, la repetirás de día y noche. ¿Qué significa eso? Eso significa bautismo. Ustedes, ¿qué significaba bautizar? En español, bautizar, sumergir, ¿cierto? Sumergir. Ustedes conocen gente que están en las drogas. Tal vez usted lo conocía, amigo, vecino, compañero, y alguien le pregunta: mi hermano, le dicen: Richard, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vieras que un día de estos vi a Francisco. Ay, sí, Fran, pobrecito Fran. Sí, ¿viste cómo está? Y tiene años de estarse drogando. Entonces decimos: sí, está sumergido en las drogas. ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Solo yo lo escuché. ¿Está cómo? Sumergido en las drogas. Pregunta. ¿Será que por allá hay un estañón grande de drogas y él está ahí metido? No, ¿verdad? No, yo sé que usted sabe que no es eso. Pero entonces, ¿por qué usamos esa palabra sumergido? Porque es solo se droga, piensa en la droga, lo que se gana es para la droga, solo compra droga, va y se droga, ni duerme, ni come, no hace nada, solo droga. Entonces nosotros le llamamos a eso estar sumergido en las drogas. Pero no solo eso, espérese, porque usted dice: yo no estoy sumergido en las drogas. Y aquí viene tal vez la parte importante que Dios quiere hablarnos en esta hora. ¿Usted quiere saber en qué está sumergido usted? Si está sumergido en Cristo, si está sumergido en el nombre del Padre, si está sumergido en el nombre del Hijo o está sumergido en el nombre del Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber en qué está sumergido? Es fácil ese quiz, ya se lo dije hace mucho. Cuando usted se despierta, cuando usted se levanta, cuando usted abre sus ojos, ¿en qué es lo primero que usted piensa? ¿Será en Dios? ¿Será en Cristo? ¿Será en su obra? ¿Será en su amor? ¿Será en su gracia? Y usted dice: Padre, te alabo, un día nuevo, un día más, Señor, para experimentar tu misericordia, para testificar de ti, porque no sé lo que me viene por delante, mis compañeros, mi esposa, mis hijos, no sé, Dios, pero si tú me das tu paz, probablemente voy a testificar de esa paz y te verán a ti. Será manifestada la paz de Cristo. Qué lindo día. Esas son las primeras palabras que usted dice. O cuando nosotros abrimos los ojos, dice: ¿qué hora es? Ya no, se me hizo tarde, sí. Hoy, y el carro está malo, tengo que llamar un Uber. Hoy entro a las 7 al trabajo. Hoy, Dios mío. ¿Qué fue lo primero que pensó en el trabajo? O no tenía que ir a trabajar, pero usted fue lo primero, abrió sus ojos y ni siquiera lo vuelve a ver, sino que hace así. Ya lo agarró. Y empieza ahí a ver el celular. O no sé si buscará un vicio, o no sé si pensará en el trabajo. Lo primero dice: ese proyecto tengo que entregarlo. Y a veces ni desayunan. No tengo tiempo. Mi amor, ¿no vas a desayunar? No tengo tiempo. Tengo que entregar eso. Se acuestan tardísimo, llegan tardísimo. No pueden atender a la familia. ¿Por qué? Porque están trabaje. Yo hablé esta semana con una hermana, no se está congregando acá, y le dije: mi hermana, ¿hace cuánto se está congregando? No, pastor, ahorita no. ¿Y por qué será, mi hermana? Disculpe la pregunta, ¿por qué será? Y entonces es que el trabajo no me lo permite. Es más, usted como me ve aquí, lo digo con todo el respeto y el perdón de esta hermana, no para criticarla, sino para que veamos lo que es el asunto de estar sumergido y en qué estoy sumergido. Entonces esta hermana me decía: no, así como usted me ve, esta es la hora que no he ni desayunado, eran las 3 de la tarde, 4 de la tarde eran.
Así como, ¿por qué? Porque vine, alisté esto, vine, me fui a hacer unas compras y ya me llamaron, ya terminó, venga, recoja y todo. Vea, esta es la hora. Anoche, dice, me acosté y fui almorzando a las 10 de la noche, dice, fui almorzando. Entonces yo le dije, mi hermana, una pregunta, igual con todo respeto. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que eso es vida? Trabaje, 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 trabaje. No tiene tiempo para su casa, para sus hijos, para su esposo, ni para Dios. Porque yo le dije y le hice la separación. Primero, para empezar, en cuanto a la vida natural, eso no es vida. Y ni que se diga de la vida espiritual, porque vea, ni congregarse puede. Menos dedicarle no puede ni almorzar, va a tener un rato para dedicarle a Dios y meditar en su palabra, meditar en Él. Entonces quiere decir que esta persona está sumergida en el trabajo. Entonces, ¿en qué se despierta usted pensando? ¿En qué se acuesta pensando? Puede ser en una persona, en una pareja, está muy enamorado. No es malo estar enamorado, pero ¿cuál tiene que ser nuestro primer amor? Cristo. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ni su novio, ni su novia, ni su esposo, ni su esposa lo van a salvar. Entonces, desbautícese. No sé, ya inventé una palabra, ¿vio? Desbautícese de su pareja y bautícese en Cristo. Entonces, pero hay muchos vicios, entretenimiento, estudios. Hay gente que está sumergido en los estudios. Hermano, mira, ¿le gustaría servirle a Dios? Sí, a mí siempre me ha gustado, pero no puedo. ¿Por qué? Es que estoy sacando una maestría y luego de la maestría un doctorado y luego un doctorado, no sé, algo, ¿qué más hay? Buscan siempre nada más conocimiento, conocimiento, grados, niveles, niveles. Y puede ser que un día le digan, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? No estamos bautizados en Cristo, estamos bautizados en las cosas de este mundo. El enemigo de Dios se llama el mundo y el mundo nos consume. Ni que se diga el entretenimiento, ya hablamos de estas cosas. El mundo está con propaganda, con ofrecimientos, con ofertas, porque quiere sacarnos, quiere hacer esto. Venga, venga, 2 por 1, llévelo ya, llame ya, no se lo pierda. Quiere así hacernos, sacarnos el mundo. Puede ser una amistad que quiera sacarnos. Puede ser un negocio, puede ser un trabajo, puede ser un estudio, puede ser una persona, no sé. Así que mi amado, ¿qué más diremos de otros nombres que habla la Biblia que revelan la naturaleza y la esencia de Dios? Por ejemplo, Jehová Shalom es otro de los nombres con el que se conoce en el Antiguo Testamento, que significa Dios es paz. Jehová Shama o Sama, como lo quiera decir, significa Dios está ahí, Dios está presente. Jehová Tzidkenu, Dios es mi justicia. Jehová Rafa, Él es mi sanador. ¿Cuántos quieren experimentar sanidad en Cristo? Salud completa. Bueno, Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Hay otros nombres que tienen que ver con la pelea, con la guerra, con esa guerra, esa lucha. Y en el Antiguo Testamento Él se reveló como Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, y también como Jehová Nisi, Él es mi estandarte o mi bandera. O sea que Él saca bandera por nosotros, o sea que no estamos solos. Él está ahí, Él es Jehová Sama, Él está presente. Y también cuando se reveló como Jehová Shalom, que Él es mi paz, fue cuando Gedeón, Dios se le apareció y él estaba temeroso y le dijo, no temas, no temas porque yo soy Jehová Shalom.
Yo soy el Dios de paz, yo soy tu paz. En medio de las circunstancias, en medio de la tempestad, yo puedo darte paz. Y todos estos atributos, toda esta naturaleza están en Cristo también, porque Él es mi paz, porque Él está aquí. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Él también es mi justicia. Dice que Él ha sido para nosotros nuestra redención, nuestra justificación. Todo está en Cristo, también en el Espíritu Santo. Él es mi sanador. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Alguien, aunque esté muerto, vivirá. Él es también mi bandera, Él es mi estandarte. Él pelea por nosotros. Él dice, yo conozco mis ovejas, ellas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Todo eso está en Cristo también. Por eso, al ser yo bautizado en esta naturaleza, en este nombre voy a ser bautizado en Cristo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo mismo que experimentó Abraham del Padre allá en el Antiguo Testamento, podemos experimentar nosotros en Cristo hoy y en el Espíritu, porque es la misma naturaleza de Dios que necesitamos nosotros que se nos revele. Pero eso solo se va a experimentar al estar siendo bautizados en Cristo. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos.